Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Pitágoras, por supuesto, fue un filósofo matemático reconocido por tener el teorema con su nombre, donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces, el resumen lo vamos a resolver cuando tengamos un triángulo que sea rectángulo, por supuesto que contenga un ángulo recto. Entonces, dibujamos un triángulo rectángulo, por supuesto con un ángulo que es recto, donde el lado más largo es la hipotenusa, y tenemos los catetos, cateto A y cateto B. Por supuesto, la hipotenusa representa el lado más largo y los otros dos serían los catetos. Entonces, la hipotenusa al cuadrado sería igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado, es decir, el cateto A, que en este caso lo tenemos allí elevado al cuadrado, más el cateto B elevado al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Nos permite, por supuesto, encontrar lo que es la longitud de los lados, sabiendo que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de esos dos catetos elevados al cuadrado, donde, por supuesto, tenemos que el ángulo que tiene el triángulo es un ángulo recto, ahí aparece, eso indica que es un ángulo recto. ¿Qué quiere decir un ángulo recto? Que ese ángulo vale 90 grados. Ok, un ángulo de 90 grados, exactamente, allí lo dice, un ángulo recto. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios, comenzando por el ejemplo número 1, dice lo siguiente. Calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo de 60 centímetros de cateto menor y 80 centímetros de cateto mayor. Entonces, nos dan los dos catetos, donde uno mide 60, el otro mide 80 y nos mandan a calcular lo que es la hipotenusa. Por supuesto, vamos a colocar la fórmula del teorema de Pitágoras, que sería igual a la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cateto A elevado al cuadrado más al cateto B elevado al cuadrado. Sabemos quién es A y quién es B. Entonces, A está representado por 60 centímetros y B está representado por 80 centímetros. Entonces sería 60 centímetros elevado al cuadrado más 80 centímetros elevado al cuadrado. Entonces tenemos que 60 centímetros elevado al cuadrado sería 3600 centímetros cuadrados más 80 centímetros elevado al cuadrado sería igual a 6400 centímetros cuadrados. Cuando sumo 3600 más 6400, eso daría 10.000 centímetros cuadrados. Entonces la hipotenusa debe quedar sin el exponente. Para ello sacamos raíz en ambas partes. Saco raíz al primer término y al segundo. Se va la raíz con el cuadrado. Quedaría la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. En este caso sería de 10.000, sería 100. Y la raíz de centímetro cuadrado sería centímetros. Es decir, que la hipotenusa vale 100 centímetros. Este es el ejercicio número 1. Ahora, pasamos al ejercicio número 2. Nos dicen calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo de 8 metros de cateto menor y 16 metros de cateto mayor. Tenemos 8, tenemos 16 y vamos a calcular la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, según lo que es el teorema de Pitágoras, va a ser igual a al cuadrado más b cuadrado. A toma el valor de 8 metros, lo vamos a elevar al cuadrado, más 16 metros elevado al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 8 metros al cuadrado, que significa 8 por 8, que sería 64 metros cuadrados, más 16 por 16, que sería 256 metros cuadrados. Tenemos que sumar 256 más 64. Cuando sumamos 256 más 64, daría 320. Ahora bien, tenemos que sacar la raíz en ambas partes para poder eliminar el cuadrado. Nos quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz de 320 metros cuadrados. La raíz de 320 sería 17,89 redondeado a dos cifras decimales. Entonces la hipotenusa sería igual a 17,89 metros. Ok, ese es el resultado entonces del ejercicio número 2. El ejercicio número 3
Vamos a hacer un total de 4 ejercicios para esta parte. El ejemplo número 3. Calcular el cateto faltante de un triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa 5 metros y el otro cateto mide 3 metros. Ok, dibujamos el triángulo, la hipotenusa mide 5 metros y el cateto mide 3. Ok, ese mide 3 y la hipotenusa mide 5. Falta calcular entonces el otro cateto, que sería B. Entonces, utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras, lo que vamos a hacer es despejar la B. Si nosotros despejamos en esa fórmula la B, ese A que está allí, que está positivo, tiene que pasar negativo al otro lado y te quedaría que es igual a B cuadrado. Entonces, B cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrado menos A elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo. B cuadrado va a ser igual a la hipotenusa cuadrado, que sería 5 metros elevado al cuadrado, menos el valor de A al cuadrado, que sería 3 metros. Menos 3 metros cuadrados. Entonces, B al cuadrado va a ser igual a 5 metros elevado al cuadrado, que sería 5 por 5, que sería 25 metros cuadrados, menos 3 por 3, que sería 9 metros cuadrados, y restamos 25 menos 9. Al yo restar 25 menos 9, eso me daría 16. ¿16 qué? 16 metros cuadrados. Saco igualmente la raíz en ambas partes para poder eliminar el cuadrado de B. Se elimina el cuadrado, quedaría que B es igual a la raíz de 16. La raíz de 16 sería 4 y la raíz de m cuadrado sería m. Sería que B toma el valor de 4 metros. Entonces ese es el ejercicio número 3. Por último, para este video vamos a hacer el ejercicio número 4. El ejemplo número 4, tenemos que calcular el cateto faltante de un triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa 14 metros y el otro cateto mide 9 metros. Para ello dibujamos el triángulo. Entonces debemos calcular el valor de A sabiendo que la hipotenusa es 14 metros y el otro cateto que mide 9 es el valor de B. Entonces vamos a calcular A. Despejamos ahora A. Si nosotros despejamos A, B que está positivo pasa a negativo y nos quedaría A de este lado. Entonces A sería A al cuadrado, sería igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer en este caso es similar a las anteriores. Vamos a sustituir los valores que nos indica el ejercicio. Entonces, A al cuadrado sería igual al valor de la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? 14 metros. Entonces quedaría 14 metros elevado al cuadrado. A eso le tengo que restar el valor de B elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale B en este caso? B vale 9 metros. Sería 9 metros cuadrados. Entonces A cuadrado es igual a 14 metros elevado al cuadrado, que sería 14 por 14, sería 196 metros cuadrados, menos 9 metros elevado al cuadrado es 9 por 9, que sería 81 metros cuadrados. Entonces nos queda de la siguiente manera, que A cuadrado es igual a 196 menos 81, que sería 115. Para terminar el ejercicio, lo que vamos a hacer es sacar la raíz a ambos miembros. Le sacamos la raíz para eliminar el cuadrado de A. Entonces nos quedaría que A toma el valor de la raíz de 115 metros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la raíz de 115. La raíz de 115, redondeado cifras decimales, sería 10,72. Entonces, ¿qué sería? 10,72 metros. Eso representa entonces el valor del cateto A. Entonces, para la siguiente parte vamos a estar haciendo otro tipo de ejercicio, por supuesto, subiendo el nivel de dificultad. Entonces nos vemos en el próximo video.